Muy bien. Agradecemos en nombre de la institución que presido su presencia porque somos conscientes de la enorme labor del Gobierno y más en estos momentos, y que haya tenido la honra y la satisfacción de poder reducir y sacrificarse un momento de su vida profesional para poder acudir a esta importante institución del Estado. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimos señores vicepresidenta, magistrados del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores presidente y magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, excelentísimos académicos de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimas y dignísimas autoridades académicas, señoras y señores. Constituye para mí un honor y una satisfacción enorme inaugurar este seminario conjunto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y del Tribunal Constitucional con ocasión del 40 aniversario de esta institución. Lo hacemos mediante un seminario que se denomina Conversaciones con la Constitución Española y su proyección en Europa, y tiene su origen este encuentro en una visita institucional que el excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación realizó a esta institución el 12 de julio del pasado año 2019 y sentó las bases de la necesidad de una fructífera y recíproca colaboración que en principio se va a desarrollar en este primer seminario entre hoy y mañana en la sede hoy del Tribunal Constitucional y mañana en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El programa del seminario lo tienen todos a su disposición y la entrada en funcionamiento de la jurisprudencia del Tribunal que se produce a partir de 1980 será objeto de una sintética reflexión por mi parte a continuación del discurso de inauguración, por lo que me van a permitir que a modo de síntesis desarrolle unas breves notas de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con la que compartimos este seminario. El diccionario de la Real Academia Española, en su edición del año 1770, decía que se llama Reales Academias en la universidad a las juntas que los profesores de jurisprudencia tienen establecidos para ejercitarse en la teoría y en la práctica. José Castán, en el discurso de ingreso de la Academia el 28 de enero del año 1964, subraya los dos términos que integra la Real Academia, jurisprudencia y legislación. Decía José Castán que si se daba la prevalencia al concepto de legislación, se podía incurrir en una visión normativista del derecho. Si por el contrario, como parece que se produce, prevalece la jurisprudencia sobre la legislación, estamos analizando el alcance y contenido de esa jurisprudencia, tanto en sentido teórico como en sentido práctico. El origen remoto de la Real Academia aparece en el año 1805, según consta en la novísima recopilación. La Academia de Práctica de las Leyes de Derecho Público de Santa Bárbara se crea en 1730 por Juan Antonio Torremocha. En la Academia figura la fecha de 1730. Su primera actividad se desarrolla en el llamado Oratorio del Salvador de la calle Concepción Jerónima de Madrid. Fue su primer presidente, don Nicolás Álvarez Cienfuegos, en el año 1753. Un historiador y anterior presidente de la Real Academia, como don José Antonio Escudero, nos dice que las Reales Academias arraigan en España especialmente a partir del siglo XVIII. Fundamentan su actividad en una reacción frente a una enseñanza universitaria anquilosada y con el ánimo de imitar a otros establecimientos que existían en Europa,
a tenor de la atención que en ello se daba al conjunto de las ciencias. Aparece así un nuevo espíritu intelectual de carácter racionalista, propio del movimiento cultural que fue la Ilustración y que en España coincide con la entronización de la Casa de Borbón. El eminente jurista Luis Jordana de Pozas, en el curso académico de la Real Academia de 1974, nos dice que nunca ha vivido en referencia al pasado, siempre se ha mantenido respetando la historia, pero también teniendo en cuenta su configuración en el momento en que le ha tocado desarrollar su actividad académica. Primero fue Academia de la Purísima Concepción, después fue Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, después Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación y finalmente, desde 1938 hasta hoy, fue la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No ha sido nunca patrimonio ni de liberales, ni de absolutistas, ni de conservadores, ni de progresistas, ni de monárquicos, ni republicanos. Ha sido siempre una institución abierta, viva y refleja, que lo han puesto de manifiesto sus presidentes. Presidentes vinculados al liberalismo como Ríos Rosas, Alonso Martínez, Pacheco, Cánovas del Castillo. Presidentes vinculados al progresismo como Manuel Cortina, Montero Ríos, Moret, Canalejas o García Prieto. Existe una alternancia entre progresistas, conservadores a lo largo de la historia e incluso hay momentos históricos de persecución hacia académicos como en el caso de Olózaga, Martos, Aguirre, Alcalá Zamora, Cortina, Gómez de la Serna y tantos otros. En 1924, en plena reivindicación del sufragio femenino, ingresa en la Academia doña Clara Campoamor, con 36 años. Es la primera mujer académica de jurisprudencia que asciende a la categoría de académica profesora en el curso 1927-1928. A ella le seguirían Matilde Huiz y San Martín, Carmen Cuesta Muro, Asunción Arapiles Molinero, Hildegard Rodríguez Carballeira, María Palomar Moreno, Josefina Caravia Sánchez Ocaña y Victoria Ken. No hay que olvidar tampoco la profunda relación de la Real Academia con los juristas y especialmente con la Judicatura y la Fiscalía. Presidentes del Tribunal Supremo como Arrazola, Gómez de la Serna, Aguirre, Cirilo Álvarez, Montero Ríos o Clemente de Diego fueron importantes académicos. Magistrados del Tribunal Supremo como Basualdo, Valor, Gómez de la Cortina y Olózaga. Magistrados de audiencia como Seijas, Cortina o Groizar. Fiscales de sala del Tribunal Supremo como Pacheco, Gómez de la Serna o Romero Girón, y fiscales de audiencias como Nocedal o Fernández de Lauz. Permítame concluir señalando que, en todo caso, la Real Academia, con el objetivo que marcaron sus constituciones de 1882, ha buscado siempre el bien público a través del fomento y del estudio teórico-práctico de las ciencias jurídicas. En el seno de la misma se discuten memorias, dictámenes, conferencias, resolución de consultas, correspondencia con otras instituciones, intervención de jurisconsultos nacionales y extranjeros, se publican resúmenes anuales de su trabajo, memorias, informes y textos con un marcado espíritu laboral y un profundo sentido democrático. Es, por consiguiente, para el Tribunal Constitucional una enorme satisfacción poder compartir este seminario con ocasión de nuestro 40 aniversario con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Tiene la palabra para inaugurar también el seminario el excelentísimo señor don Manuel Pizarro Moreno, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Muchísimas gracias. Excelentísima señora vicepresidenta primera del Gobierno, señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísima señora vicepresidenta, excelentísimos señores magistrados, actuales y eméritos del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación Nacional Española, excelentísimos compañeros académicos numerarios de la Academia de Jurisprudencia y Legislación,
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Es un placer estar esta tarde aquí de la mano del presidente y de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que los dos estuvieron en la reunión y concertamos en aquel lejano 12 de julio, del que yo ya no guardaba la fecha. El señor presidente es mucho más riguroso que yo. Buscar fórmulas de colaboración entre dos instituciones importantes en España, cada una en su sitio, ¿no? Agradezco muchísimo las elogiosas palabras del presidente del Tribunal Constitucional. La verdad es que uno es tributario y heredero universal de la historia de la institución y nos obliga a estar a la altura de los tiempos. Pienso y pensaba cuando venía para aquí, pues que lo primero cuando alguien actúa, cuando uno ha sido abogado ejerciente, pues es la legitimación que hace aquí, ¿no? Ya la acaba de hacer el presidente del Tribunal Constitucional. Yo únicamente quería traer a colación el artículo 62J de la Constitución, donde bajo el patronazgo de la Corona están las Reales Academias y bajo el patronazgo de quien encarna la unidad y la permanencia del Estado. Es decir, que podemos estar en esta casa, además de por todo lo que ha dicho el excelentísimo señor presidente. Y querría primero agradecerles al presidente, a la vicepresidenta, a los magistrados, el que nos hayan invitado a compartir algo tan importante como el 40º aniversario del Tribunal Constitucional, pieza clave en la Constitución española, y decir que nos sentimos muy honrados y que el momento es muy importante. El seminario y lo que es la proyección europea, que es la coda que se establece en el título, porque en momentos cruciales para Europa y para España, donde un miembro importante pues, sale del club, cuando alguien sale de una institución, por supuesto, pues se intentan restañar las heridas y limitar casi como en la avería gruesa del derecho mercantil, pues el daño que se ha producido, ¿no? Pero en todo caso nos tiene que obligar a reflexionar por qué un miembro importante se va de un club importante. Y por tanto yo creo que la reflexión de estos 2 días es necesaria. Y mucho más aún cuando el anclaje europeo es un anclaje en el derecho, es un anclaje en los derechos civiles, es un anclaje que arranca de un gran español, de Salvador de Madariaga, en la reunión de Roma, donde se crea el Consejo de Europa y aparece el Tribunal de Estrasburgo para, antes de empezar la andadura europea, que tiene por objeto evitar el horror de las 2 guerras europeas o mundiales, como lo queramos decir, del siglo pasado, se busca un anclaje de respeto a los derechos civiles. Y el respeto a los derechos civiles tiene que estar siempre amparado por el Estado de Derecho, por los tribunales y por todo lo que ello lleva consigo. El segundo anclaje, en el año 56, pues es nada menos que la libertad económica. Se busca un anclaje de convivencia en la libertad económica, libre circulación de personas, de mercancías, de todo tipo, no solamente la libertad, digamos, económica, sino todo tipo de libertad que permita la convivencia. Aparece un anclaje en la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero, aparece un anclaje en el Euratom, que es lo que aquello era importante, pero la libertad sin el derecho, sin el Estado de Derecho que la ampara, no puede funcionar absolutamente nunca. No por casualidad, en el año 91 Maastricht, 2 años después de la unificación alemana, con todas las inquietudes que producía, se busca un anclaje subsiguiente, que es nada menos que el euro. Pero quiero decir algo que seguramente pues, mañana ampliaré en mi conferencia en la Academia de Jurisprudencia, que es la casa de todos ustedes también por derecho propio. El euro sin un arrope institucional, el euro sin una convergencia económica, jurídica e institucional no podrá sobrevivir. Y el anclaje que hemos buscado para que después de la unificación alemana nadie se despiste y podamos todos buscar un futuro hacia adelante, no se podrá hacer sin un anclaje en el Estado de Derecho. Y por tanto me parecen interesantísimas las 2 sesiones de reflexión sobre lo que ha sido la marcha del Tribunal Constitucional hasta hoy y mañana lo que es la proyección de Europa hacia adelante. Me siento muy honrado en esta colaboración. Hoy cuando venía pensando la cantidad para lo que es un colegio de numerarios tan pequeño, somos 45, la importancia que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Empezaría pues, por hablar de los recientemente desaparecidos profesores Díez Picazo y Aurelio Menéndez,
pero también, pues, digamos, los que participarán mañana, don Rafael Mendizábal Allende, don Manuel Aragón Reyes, don Rafael Gómez Ferrer y los actuales, con la vicepresidenta a la cabeza, más don Alfredo Montoya, más don Pedro González Trevijano. Pensaba que la densidad en categoría personal y en rigor intelectual que nos aporta esta casa, la Academia, es una beta que, en fin, que ahí está, que ahí estará y que nos va a dirigir. No me queda más que felicitar por la iniciativa al Tribunal Constitucional, agradecer que cuenten con nosotros. La Academia quiere ser conciencia crítica de una sociedad en evolución y que quiere estar cabalgando hoy en la reflexión del derecho sobre los aconteceres diarios, y nos tiene que ayudar a que la convivencia en libertad pues, se ampare en el Estado de Derecho, que es lo que tiene que ser. Así que muchas gracias, señor presidente, y por mi parte nada más. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Voy a empezar este ciclo, este seminario, con una breve introducción, un discurso introductorio que se va a centrar esencialmente en 4 perspectivas fundamentales: la importancia de la Constitución española, la importancia del Tribunal Constitucional y su ley orgánica, y la importancia de la proyección de la Constitución española en Europa y la importancia de Europa. Obviamente, desarrollar con densidad amplia y suficiente estos contenidos nos llevaría quizá a monopolizar un tiempo que es muy necesario en el seminario, porque son muchos los temas que se valoran en un esquema organizativo, y siguiendo ese esquema, esa organización, yo voy a hacer una labor esencialmente de síntesis. Hace escasamente un año y medio, el día 4 de diciembre del año 2018, tuvimos la ocasión también de la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, de la directora del Centro de Estudios Constitucionales, a la que saludo porque acabo de verla en su presencia. Tuvimos ocasión de realizar un homenaje a los ponentes constitucionales. Celebramos el 40 aniversario de la Constitución española. Y yo voy a destacar aspectos puntuales de ese texto constitucional en el que ya 42 años de vigencia nos permite realizar esa dimensión no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. La Constitución, en su preámbulo, nos habla de la creación y puesta en funcionamiento de una sociedad democrática avanzada. La Constitución, en su título preliminar, defiende la idea de un Estado plural, defiende unos valores sustanciales: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Defiende una forma política de Estado, la monarquía parlamentaria, que después desarrolla el título segundo sobre la corona. Defiende una idea de España como una unidad indivisible, pero defiende también el reconocimiento de las nacionalidades y regiones. El título octavo del texto de nuestra Constitución precisamente delimita las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La jurisprudencia de nuestro tribunal en estos 40 años ha sabido ir aplicando y delimitando tanto conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado como delimitando competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o de las propias comunidades entre sí. Pero a mí, como jurista, como persona dedicada al derecho, me gustaría destacar fundamentalmente algunos de los aspectos que se extraen del análisis del artículo 9 de nuestro texto constitucional, del que me gustaría extraer algunas consideraciones fundamentales. En primer lugar, la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y aquí, en el resto del ordenamiento jurídico, evidentemente se encuentran las leyes orgánicas, los estatutos de autonomía, los reales decretos legislativos, los reales decretos, las órdenes ministeriales, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel local, las propias ordenanzas de las corporaciones locales, como a nivel organizativo de algunas configuraciones en el ámbito asociativo o fundacional. En segundo lugar,
es importante subrayar la trascendencia del artículo 9 en su apartado segundo, cuando nos dice que la labor de los poderes públicos es remover los obstáculos que impiden o dificulten la libertad, la igualdad, el respeto a los principios y valores fundamentales. En esta misma mesa, el 11 de diciembre del año 2018, con la presencia del profesor Robert Simónaco, con la presencia del profesor Vandelli, recientemente fallecido, con la presencia del profesor Bergottini, se puso de manifiesto la trascendencia e importancia que este precepto tiene, tomado esencialmente de la cláusula de transformación del Estado italiano, del artículo 3 de la Constitución de 1947. Y en tercer lugar, me gustaría subrayar cómo el texto de nuestra Constitución hace una apelación esencial a los principios que inspiran el Estado de Derecho, el respeto al principio de legalidad, la jerarquía normativa, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la irretroactividad de las normas desfavorables o restrictivas de derechos individuales, es decir, configurando un auténtico bloque normativo que da sentido y sustancia a nuestro Estado de Derecho democrático y social. Hay dos perspectivas, siguiendo esta visión sistemática del texto constitucional, que no debemos olvidar. Artículo 10, cuando nos habla de la dignidad de la persona humana y de los derechos que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, y especialmente el artículo 10.2 de la Constitución española, cuando se ha dicho por el presidente de la Real Academia, el 24 de noviembre de 1977, España se incorpora al Consejo de Europa, lo que provoca la ratificación de las Convenciones Europeas de Derechos Humanos del año 50, los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos económicos y sociales. Es el valor hermenéutico de esos derechos fundamentales lo que va a permitir desde el primer momento de la creación y puesta en funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional la defensa del derecho a la igualdad y sobre todo la proyección del artículo 6 del Convenio Europeo en las garantías procesales constitucionalizadas. Esa idea del juez equitativo, independiente, imparcial, con una resolución dentro de un plazo razonable que se inserta en el párrafo segundo del artículo 24 de nuestro sistema constitucional. En el constitucionalismo histórico y en el constitucionalismo real, tanto desde el punto de vista de los textos constitucionales como de la doctrina científica, todo texto constitucional tiene dos grandes perspectivas. Una primera perspectiva que afecta a la parte definitoria de los derechos fundamentales y las libertades públicas con plena efectividad y una parte de organización de los poderes del Estado. El texto de nuestra Constitución no es ajeno a esta configuración. Si analizamos la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestro texto constitucional, vemos que la consagración y puesta en funcionamiento del principio y derecho a la igualdad, la proscripción de la tortura, la libertad ideológica, la libertad personal, el honor y la intimidad personal, la libre circulación, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho electoral, el derecho de acceso a los cargos y funciones públicas, la tutela judicial efectiva, las garantías procesales constitucionalizadas, el principio de legalidad penal, el derecho a la educación, la libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho de petición, el derecho a la objeción de conciencia, se erigen en aspectos puntuales susceptibles de protección en vía de amparo constitucional, se erigen en vía de desarrollo por reserva de ley orgánica y se erigen como elemento fundamental de desarrollo de nuestro sistema constitucional. Pero no hay que olvidar tampoco la configuración de nuestro Estado de Derecho como un Estado social, esencialmente prestacional, en el que los principios rectores de política social y económica, el desarrollo de la iniciativa pública en la actividad económica, el desarrollo de los principios que inspiran la ordenación de la familia, la ordenación del medio ambiente, el respeto a la tercera edad, la vivienda digna y adecuada, la protección del clima, tantos otros factores se integran también como piezas fundamentales de esos principios y derechos que, como dice el artículo 53.3 de nuestro texto constitucional, han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
no solo son los derechos y deberes, no solo son los derechos fundamentales y las libertades públicas lo que inspira la parte aplicativa de nuestro texto constitucional con plena efectividad, sino también la dinámica organizativa de los poderes del Estado. El bicameralismo con el reconocimiento del Congreso y del Senado, los mecanismos de relación entre Gobierno y Cortes a través de las interpelaciones, ruegos, preguntas, votaciones de confianza, mociones de censura, que intercalan ese continuo ámbito de comunicación del Congreso y del Senado, controlando la acción de Gobierno y erigiendo la aprobación de los presupuestos del Estado en un ámbito esencial de control. En tercer lugar, las relaciones del Ejecutivo con el Gobierno. Un Gobierno que, en virtud de las previsiones del artículo 97, dirige la acción civil y militar, ejerce la función ejecutiva, desarrolla la potestad reglamentaria. Una administración pública que sirve con objetividad a los intereses generales, que atiende a los principios de legalidad, jerarquía, descentralización, autonomía y sumisión a la ley y al derecho. Una jurisdicción, la contenciosa administrativa, que controla la legalidad de la actuación administrativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y también un poder judicial integrado por jueces y magistrados, sujetos al imperio de la ley, responsables, independientes, sometidos al ordenamiento jurídico, cumpliendo la cláusula esencial del artículo 117.3, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Unas salas del Tribunal Supremo, la primera de lo civil, la segunda de lo penal, la tercera de lo contencioso administrativo, la cuarta de lo social, la quinta de lo militar, que culminan la organización judicial desde los juzgados unipersonales a los órganos colegiados y finalmente al Tribunal Supremo. En el año 1978, y aquí me incorporo al segundo bloque de consideraciones, se crea en el título 9 el Tribunal Constitucional. No es una creación ex novo en nuestro sistema constitucional. Habíamos ya desarrollado en el año 1931 el Tribunal de Garantías Constitucionales. La justicia constitucional que se crea en nuestro sistema jurídico tiene honda incidencia en el sistema austriaco, la obra de Hans Kelsen, cuando nos habla en el año 1938 de la garantía jurisdiccional de la Constitución. Esa creación de tribunales que no forman parte del Poder Judicial, que ejercen una jurisdicción específica, la jurisdicción constitucional, que tiene por misión la interpretación auténtica de la Constitución, que desarrolla la supremacía constitucional y la vigencia del texto constitucional, que defiende los principios y valores de nuestro sistema constitucional, forman la evolución histórica de esa jurisdicción constitucional que tiene manifestaciones específicas a partir de 1803 en el sistema jurídico norteamericano, el famoso caso versus Madison, y que también tiene su incidencia, obviamente, en el sistema austriaco, 1921, sistema de República Checa, también en 1921-22, y que después va a desarrollarse con marcada efectividad a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Constitución del 47 italiana, al crear el Tribunal Constitucional italiano, la Ley Fundamental de Bonn del año 1949, al crear el Tribunal Constitucional alemán, el sistema francés de la Quinta República en 1958, al crear el Consejo Constitucional, que no se integra como auténtica jurisdicción, pero que cada vez se va perfeccionando más en el ámbito de la jurisdiccionalización, son sin duda precedentes importantes del sistema constitucional español, que va a tomar esencialmente una referencia histórica del derecho italiano en lo que se refiere a los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad, que va a dejarse influir claramente por la configuración de la queja constitucional alemana de 1949. No olvidemos también que en el texto de la Constitución del Tribunal de Garantías existía el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión y el recurso de amparo, y que finalmente también va a delimitar la competencia entre el Estado, las comunidades autónomas o los órganos constitucionales del Estado.
Por consiguiente, la labor, la creación, la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional se debe al impulso de los ponentes constitucionales y de los diputados de las Cortes Constituyentes que hicieron posible en aquel momento histórico la consagración y puesta en funcionamiento de ese Tribunal Constitucional. Celebramos este año el 40 aniversario. Pero hemos dispuesto de un instrumento normativo que ha sido la Ley Orgánica 2/79 de 3 de octubre, la que ha posibilitado desde el punto de vista competencial y organizativo el desarrollo histórico, la aplicabilidad funcional de los principios y criterios de nuestro Tribunal Constitucional. Hemos celebrado en el mes de noviembre del año pasado el 40 aniversario de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal Constitucional. Lo hicimos con la presentación de un libro que precisamente se dedicaba a la aplicación jurisprudencial del recurso de amparo constitucional. La ley orgánica es el instrumento esencial que ha dispuesto este tribunal para ayudar en la tramitación procesal, en la delimitación de los contenidos competenciales y en el funcionamiento interno de este órgano constitucional del Estado. La configuración del Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial, la configuración del Tribunal como órgano constitucional, la configuración de sus distintas competencias que sucintamente analizaré ponen de manifiesto la importancia y trascendencia de esta ley orgánica de nuestro Tribunal Constitucional. Sus reformas han ido potenciando, abarcando, ampliando las competencias de nuestro tribunal. No voy a hacer aquí, obviamente, un examen exhaustivo de todas las reformas de la ley orgánica, pero sí destacar sucintamente cómo en el año 1984 se suprime el proceso en materia de objeción de conciencia, cómo en el año 1985 se materializa la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, que después, en el año 2015, de alguna forma parece revitalizado, aunque limitado en su alcance y su contenido. Cómo en el año 1988 se perfeccionan los mecanismos de admisibilidad de los recursos de amparo que dejan de ser resueltos por auto y pasan a ser resueltos por providencias. También es de subrayar en el año 1999 la creación y puesta en funcionamiento del proceso en materia de garantía de la autonomía local. La importante sentencia 240/2006 del Tribunal Constitucional define en plenitud la defensa de los intereses locales que establece el artículo 140 de nuestra Constitución. En el año 2000 se produce la importante reforma que afecta al artículo 33 en cuanto a la creación de comisiones bilaterales que reducen sin duda la legitimación en el ámbito de los posibles conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas. La importante reforma de la Ley Orgánica de 24 de mayo de 2007 introduce el concepto trascendencia constitucional del recurso y ha sido la jurisprudencia de este tribunal, la inicial sentencia 155/2009, la que ha delimitado en 12 apartados cuando el recurso de amparo tiene trascendencia constitucional. Y finalmente otras reformas legales han ido y seguido potenciando la efectividad de esta institución. En el año 2010, facilitando reformas normativas en los recursos de las normas forales fiscales. En el año 2015, facilitando los instrumentos de ejecución de las resoluciones del tribunal. Por consiguiente, hay un devenir legislativo que lo que ha ido es perfeccionando los mecanismos de los distintos recursos que acceden al tribunal. Los recursos de inconstitucionalidad, porque en ellos se manifiesta la supremacía de la Constitución, la adecuación, como quiso el constituyente, de la ley a la Constitución, las sentencias interpretativas que mantienen la vigencia de la ley siempre que se acomode a la Constitución. La superación de las dudas que los jueces y tribunales ordinarios en aplicación de la legalidad pueden tener a la hora de aplicar el derecho. Cuando el juez o tribunal ordinario, al modo como ya establecía el artículo 177 del Tratado de la Comunidad Europea del año 1956 o establece el actual 277 del Tratado Fundacional de la Unión Europea de Lisboa y pasamos al año 2007, permite que este tribunal examine y haga superar la duda al juez o tribunal ordinario, no resolviéndole el proceso civil, penal, contencioso, laboral
o de ordenación militar que pueda propiciar, pero sí resolverle la duda sobre si la ley que tiene que aplicar es o no constitucional. Sin duda, el ámbito específico de protección de actuación del tribunal se desarrolla en la protección de los derechos fundamentales. Un instrumento tan esencial como el recurso de amparo constitucional, que no es una tercera instancia jurisdiccional, que no es un recurso de casación para unificación de doctrina, que no es un recurso de casación en interés de ley, es el que va a propiciar la defensa auténtica en la protección de los derechos fundamentales en la vía de nuestro derecho interno. El amparo parlamentario como un recurso per saltum que deriva de las actuaciones de los órganos de gobierno de las cámaras legislativas o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El recurso de amparo contra actos de la administración pública, vías de hechos, actos expresos, tácitos o presuntos. Y finalmente, el recurso contra resoluciones judiciales, providencias, autos y sentencias que va a determinar que motivos insubsanables como la necesidad del agotamiento de la vía judicial, la imputación a la resolución judicial de la vulneración del derecho, la previa invocación del derecho fundamental vulnerado, se erigen en piezas fundamentales. Y el tribunal va también a asumir la competencia en materia de resolución de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, Consejo General, Gobierno, Congreso y Senado. El tribunal va a dirimir los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Llegados a este punto, no querría recargar en exceso la enorme proyección jurisprudencial de estos 42 años de vigencia de nuestra Constitución, de estos 40 años de vigencia de nuestro Tribunal Constitucional. Ya son más de 100 los tomos de jurisprudencia constitucional que sin duda forman parte de esa doctrina jurisprudencial de nuestro tribunal. En ella se ha delimitado el concepto de la supremacía de la Constitución. Se ha perfeccionado los mecanismos de planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad por parte de los jueces y tribunales. Se ha delimitado el alcance de los actos del poder público cuando vulneran derechos fundamentales y libertades públicas. Se ha asignado el conjunto de atribuciones a los órganos constitucionales del Estado cuando se han planteado problemas derivados de incidencia o extralimitación en sus respectivas atribuciones. Y, cómo no, se ha tratado en sucesivas resoluciones de ir delimitando y sentando los criterios esenciales de jurisprudencia a la hora de delimitar, de configurar las relaciones del Estado con las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas entre sí. Pero en esta breve reflexión, diríamos indicativa, de los aspectos puntuales de la actividad jurisdiccional, y a modo de conclusión de mi intervención, para no incidir en excesos temporales que condicionen o limiten el debate de otros temas sin duda muy relevantes y que van a desarrollar los compañeros del Tribunal Constitucional en sus ponencias sobre jurisprudencia en aspectos esenciales de nuestra actividad, quisiera concluir esta reflexión haciendo un llamamiento esencial a la proyección en Europa. Es cierto que mañana, en el seminario que se celebrará en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de manera más, diríamos, potente, se desarrollarán estos aspectos que afectan a la proyección en Europa. A mí me gustaría subrayar, y lo ha puesto de manifiesto anteriormente el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la enorme importancia de la evolución del sistema de la Unión Europea. Pasamos de un tratado del carbón y del acero en 1950 a un tratado de la Comunidad Económica Europea en el año 56. Pasamos a un tratado de fusión de ejecutivos europeos en el año 58 a una acta única europea a partir de 1992. Pasamos a la reforma de Ámsterdam y finalmente llegamos al Tratado Fundacional de la Unión Europea en Lisboa en el año 2007. Pero a mí me gustaría destacar de todas esas reflexiones cómo España se incorpora en el año 1986 como miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Me gustaría destacar cómo aquellos diputados constituyentes que hicieron posible la integración en el Consejo de Europa, hemos celebrado el 40 aniversario de la integración en el Consejo de Europa
con unos actos conmemorativos en el Congreso de los Diputados hace 2 años, cómo hicieron posible la confianza de las instituciones europeas en el desarrollo constitucional de España. Y tengo que destacar que no solo ha sido el artículo 10.2, no solo ha sido el carácter hermenéutico e interpretativo de esos preceptos, no solo fue la labor incuestionable que algunos magistrados eméritos, como fue el profesor Antonio Trujol, como fue el profesor Manuel Díez de Velasco, internacionalistas en derecho público, los que hicieron posible la recepción de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en nuestra jurisprudencia constitucional, sino que el Tribunal Constitucional, en sucesivas etapas de su pronunciamiento jurisprudencial, ha ido perfilando rasgos esenciales del derecho de la Unión. No me voy a referir, porque mañana será objeto de reflexión, a los dictámenes 1/1992 o al dictamen de 4 de diciembre de 2004, cuando este tribunal, en vía de dictamen, ejerciendo el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, supo definir aspectos esenciales de la primacía del derecho de la Unión. Pero sí quiero poner de manifiesto cómo, a lo largo de su historia jurisprudencial, el Tribunal ha ido superando una idea que configuraba, no inserta dentro del canon de constitucionalidad del derecho europeo, a sucesivas reformas, resoluciones judiciales que han ido perfeccionando los mecanismos de acceso al derecho europeo. La sentencia del caso Meloni, con un planteamiento previo prejudicial en el año 2011, la negativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la denegación del recurso de amparo, aunque con algún voto particular, el desarrollo de la jurisprudencia interpretativa de nuestro tribunal haciendo prevalecer las cuestiones prejudiciales sobre las previas de constitucionalidad, la reciente sentencia 37/2019, en la que el tribunal plantea, reconoce el derecho del artículo 24, no tanto en el ámbito de la tutela como de las garantías procesales, y obliga a la sección tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una materia como el bono social, a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, pone de manifiesto la necesaria armonía del artículo 10.2 de nuestro sistema constitucional, el artículo 93, con los valores y principios del artículo 2, del artículo 4, del artículo 6 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, el reconocimiento en plenitud del Estado de Derecho, el reconocimiento a partir del año 2013 de esos valores y principios que formaron parte de la Carta de los Derechos de la Unión Europea, que se insertaron en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que han potenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La interconexión, la lícita, diríamos, actuación recíproca de los tribunales supranacionales y los tribunales internos del Estado me llevan a sentar, para terminar el aspecto esencial de mi intervención, a 2 grandes perspectivas. El fomento de los principios y valores del Estado de Derecho en la Unión Europea. No olvidemos que la Comisión Europea, recientemente, en marzo y en el mes de junio, ha insistido fundamentalmente en el desarrollo de esos principios y valores del Estado de Derecho europeo, materia a la que mañana dedicaremos especial reflexión. Y, en segundo lugar, el respeto de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea. El Estado español, el Tribunal Constitucional, está plenamente integrado en la red de tribunales constitucionales europeos. El Estado español y el Tribunal Constitucional están integrados a través de la Conferencia Cuadrilateral de Tribunales Constitucionales, la última celebrada en Lisboa en el mes de noviembre del pasado año, en las uniones de los tribunales de Italia, Francia, Portugal y España. Hemos conseguido dilatar, desarrollar, configurar, intercambiar principios y valores constitucionales en los que ese respeto a las tradiciones comunes se erigen en pieza fundamental. Decía, y comparto plenamente el presidente, para concluir, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que evitemos situaciones lamentables como la aplicabilidad del artículo 50 del Tratado Fundacional de la Unión Europea,
que ha permitido recientemente a Gran Bretaña, a través del Brexit, quedar desprendida de la Unión Europea. Fomentemos los valores esenciales del Estado de Derecho, continuemos la plena integración en Europa, defendamos los valores y principios de nuestros sistemas constitucionales, porque ese respeto de las tradiciones comunes ahonda más en el perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho. Un Estado de Derecho esencialmente democrático, defensor de los derechos y las libertades. Un Estado de Derecho esencialmente social, como Estado prestacional que hace efectivos en el día a día los derechos, los deberes, los principios rectores de nuestra política social y económica. Muchísimas gracias. Como viene previsto en el programa, vamos a disponer de un breve descanso de un cuarto de hora y a partir de ahora se reanudan ya con mesas redondas, dos previstas para el día de hoy, la intervención de varios ponentes constitucionales del Tribunal que tratarán aspectos puntuales de la jurisprudencia de nuestro Tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que me pases el papel sobre la academia? Que ya sabes más de la academia que yo. No. Me ha encantado.